La historia de un amor no realizado. En un pequeño pueblo de México, llamado Valle Escondido, la vida transcurría con un ritmo pausado y sereno. Las montañas que rodeaban el lugar eran testigos silenciosos de las historias y secretos de sus habitantes. Entre ellos, había dos jóvenes que, sin saberlo, estaban atrapados en una historia de amor no dicha, Ángela y Gustavo. Ángela era una chica de 19 años, con una personalidad cálida y un corazón lleno de sueños. Trabajaba en la tienda de abarrotes de su familia, donde cada día atendía a los vecinos con una sonrisa y un trato amable. Gustavo, por su parte, era un joven carismático de 21, conocido por su espíritu aventurero y su disposición para ayudar a los demás. Era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar y siempre estaba rodeado de amigos. Desde la infancia, Gustavo y Ángela habían crecido en el mismo barrio, compartiendo juegos y risas en la calle. Sin embargo, a medida que pasaron los años, esa amistad se tornó en algo más profundo, aunque ambos nunca se atrevieron a reconocerlo. La conexión entre ellos era palpable, pero el miedo y la inseguridad los mantenían en silencio. Cada vez que sus miradas se cruzaban, un pequeño destello iluminaba el aire, pero rápidamente apartaban la vista, temerosos de que sus emociones fueran descubiertas. Gustavo sentía una atracción inexplicable hacia Ángela, pero la idea de confesar sus sentimientos lo aterrorizaba. Temía que si se atrevía a abrir su corazón, podría perder la amistad que tanto valoraba. Por otro lado, Ángela se encontraba en una lucha similar. Sabía que su corazón latía más rápido cada vez que estaba cerca de Gustavo, pero el temor al rechazo la mantenía cautiva en su silencio. Las semanas se convirtieron en meses y cada día que pasaba, la tensión entre ellos se intensificaba. Gustavo pasaba a menudo por la tienda de Ángela, no solo para comprar, sino para robarle momentos de conversación. En esos instantes, se olvidaban de todo lo que los separaba. Hablaban de sus sueños, de sus planes y de la vida en el pueblo, pero nunca se atrevían a tocar el tema que realmente los unía. Una tarde, mientras Ángela organizaba algunos productos en la tienda, sintió una presencia familiar. Al levantar la vista, se encontró con Gustavo, que entraba con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Su corazón se aceleró y sintió que el aire se volvía más denso a su alrededor. Gustavo le habló de un nuevo proyecto de reforestación que estaba organizando con algunos amigos y Ángela escuchó con atención, admirando su pasión por cuidar el medio ambiente. Mientras conversaban, Ángela notó que Gustavo la miraba de una manera diferente, como si estuviera buscando algo más en sus ojos. Sin embargo, el momento se interrumpió cuando un grupo de amigos de Gustavo entró a la tienda, rompiendo la burbuja de intimidad que habían creado. La risa y el bullicio llenaron el espacio y Ángela sintió cómo la conexión entre ellos se desvanecía. A pesar de la interrupción, esa mirada de Gustavo quedó grabada en su mente. La idea de que él pudiera sentir algo por ella la llenó de esperanza, pero también de miedo. La incertidumbre la atormentaba y cada vez que veía a Gustavo con sus amigos, sentía que su corazón se encogía. No sabía si él alguna vez se atrevería a dar el paso para acercarse a ella de una manera más profunda. Con el paso del tiempo, Valle Escondido se convirtió en un lugar donde el amor no correspondido y el silencio se entrelazaban. Las estaciones cambiaban, pero la relación entre Ángela y Gustavo seguía estancada en un mar de emociones reprimidas. Ambos continuaron sus rutinas diarias, pero la tensión entre ellos crecía cada vez que se cruzaban. Un día, mientras caminaba por el parque del pueblo, Ángela se encontró con Gustavo. Se sentaron en un banco bajo un gran árbol, donde la sombra ofrecía un alivio del calor del sol. La conversación fluyó con naturalidad, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Gustavo compartió sus sueños de estudiar biología en la ciudad y cómo esperaba hacer una diferencia en el mundo. Ángela lo escuchó con admiración, sintiendo que su corazón se llenaba de orgullo. A medida que hablabas, Ángela sintió que sus sentimientos por Gustavo se intensificaban. Era en esos momentos de cercanía donde todo lo que había reprimido comenzaba a salir a la superficie.
Sin embargo, el miedo la mantenía cautiva. La idea de arriesgar su amistad por algo que podría no ser correspondido la aterraba. Con el tiempo, la temporada de lluvias llegó a Valle Escondido y las calles se llenaron de un aire melancólico. Las tardes se volvían más grises y Ángela se encontraba sumida en sus pensamientos. Un día, decidió que era hora de tomar una decisión. No podía seguir viviendo con este amor en silencio, así que se armó de valor y planeó hablar con Gustavo sobre sus sentimientos. El día llegó y el corazón de Ángela latía con fuerza. Se encontró con Gustavo en el parque, donde habían compartido tantas risas y momentos felices. Sin embargo, cuando lo vio acercarse, el miedo la invadió. Las palabras que había ensayado en su mente se desvanecieron. En lugar de confesar lo que sentía, se limitó a hablar de la lluvia y de cómo afectaba el cultivo de su familia. Gustavo, sintiendo la tensión en el aire, le sonrió y compartió anécdotas sobre su infancia, pero en sus ojos había una tristeza que Ángela no podía ignorar. En ese momento, comprendió que ambos estaban atrapados en la misma red de inseguridades. La conexión entre ellos seguía siendo intensa, pero el silencio se convirtió en un muro imposible de derribar. Los meses siguieron su curso, y la vida en Valle Escondido continuó. Gustavo decidió mudarse a la ciudad para estudiar, una decisión que dejó a Ángela con el corazón roto. Sabía que era lo mejor para él, pero no pudo evitar sentir que se le escapaba la oportunidad de confesarse. Se despidieron en la plaza del pueblo, y Gustavo le prometió que volvería a visitarla. Sin embargo, Ángela sabía que las cosas nunca serían las mismas. Con el tiempo, Gustavo se alejó y Ángela se sumió en una rutina que la mantenía ocupada. Sin embargo, el recuerdo de su amor no expresado la acompañaba a diario. Las cartas que nunca se enviaron, las palabras que nunca se dijeron, se convirtieron en fantasmas que la seguían. A veces, se preguntaba si Gustavo también pensaba en ella, si alguna vez se había dado cuenta de lo que había entre ellos. Años después, un día de primavera, mientras Ángela caminaba por el pueblo, notó una figura familiar. Era Gustavo, que había regresado. Su corazón se detuvo por un momento. La emoción y la nostalgia llenaron el aire. Se acercaron y se abrazaron, y en ese instante, todo lo que había quedado sin decir volvió a cobrar vida. Sin embargo, la realidad los alcanzó rápidamente y ambos sabían que el tiempo y las circunstancias habían cambiado. La conexión que una vez los unió seguía presente, pero el amor que no se expresó había dejado una marca en sus corazones. A medida que hablaban, Ángela sintió que las palabras que siempre había querido decir se quedaron atrapadas nuevamente. Gustavo compartió historias de su vida en la ciudad, y aunque la alegría de verlo era abrumadora, también había una tristeza en sus ojos. Al final de la tarde, se despidieron una vez más, y Ángela sintió que una parte de ella se quedaba con él. A pesar de la distancia y el tiempo, el amor que había permanecido en silencio siempre sería una parte de su historia. Aunque nunca se atrevieron a cruzar la línea entre la amistad y el amor, sabían que su conexión era especial, un recuerdo que perduraría en sus corazones. Valle Escondido continuó con su ritmo tranquilo, y Ángela aprendió a vivir con el amor que nunca se dijo. A veces, se preguntaba si el destino les ofrecería otra oportunidad, pero también comprendió que algunas historias están destinadas a permanecer en silencio. Al final, el amor en silencio se convirtió en una lección valiosa, recordándole que a veces, los sentimientos más profundos pueden ser los que nunca se expresan, pero que siempre permanecerán en el corazón. Fin.